En nuestras Biblias, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 6 al versículo 15. Hechos 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 6 al versículo 15. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. De noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, he titulado esta predicación "Una puerta abierta, un corazón abierto y una casa abierta". Y la verdad es que vemos como el Espíritu no permite que el apóstol Pablo predique en esa zona del mundo, en Asia. Tiene que pasar esa provincia, ir a Troas, y en Troas es el destino a Macedonia, ¿verdad? Se le aparece en visión esa noche, ese varón macedonio diciendo: pasad aquí y ayudarnos, ¿no? Y entonces, como Dios abre esa puerta, la puerta de Europa, la puerta de Macedonia, para que los apóstoles vayan y prediquen. Cuando hablamos de la primera predicación en Europa y la primera plantación de una iglesia en Europa, quizás no somos del todo correctos, ¿no? ¿Verdad? Porque en aquellos tiempos no había tal distinción entre Europa y Asia. Turquía, esa parte Asia Menor, era, digamos, Europa. Toda la cultura de los griegos tenía que ver con el mar Egeo, el mar está ahí, el mar Egeo, y Grecia en una parte y Asia Menor, lo que es Turquía hoy, en otro, y ahí había relaciones comerciales, ciudades, digamos, ese es el corazón del mundo mediterráneo, ¿no? Entonces no podemos hacer esa misma distinción que hacemos hoy entre Asia y Europa, Asia Menor y Europa. No había tal distinción en aquel tiempo. Muchos de los grandes hombres de la cultura europea, de la cultura occidental, nacieron y vivieron en ambos lados de ese mar, ¿no? O en Grecia o en Asia Menor. Entonces, cuando uno ve un mapa antiguo de lo que era Grecia, vemos como parte de Grecia estaba también en lo que hoy es Turquía. Y si alguno habéis visitado, o no hemos visitado ninguno, esa parte del mundo, veríamos que cuando pasamos a Turquía hay importantes ciudades que eran griegas también allí, ¿verdad? Entonces no podemos hacer exactamente esa distinción que hoy en día hacemos de que fue la primera iglesia plantada en Europa. Y recordamos historias como la guerra de Troya, ¿no? Que todos hemos escuchado hablar de la guerra de Troya, ¿no? Pues Troya era una ciudad griega, pero en la otra parte del Egeo, en lo que hoy es Turquía. Troya está allí, ¿no? Es decir, esa ciudad, ¿no? Entonces, eso es un mundo que está entrelazado, no podemos hacer esa división así, ¿no? Con lo que con frecuencia llamamos Grecia, en tiempos del Nuevo Testamento era de hecho un territorio de dos provincias romanas, Macedonia y Acaya. Y es donde van los apóstoles ahora, Macedonia, ¿no? Esa provincia romana de Macedonia. Y Pablo se refiere al área en estos términos en 1 Tesalonicenses 1:7. Podríamos hablar de este segundo viaje del apóstol Pablo como el viaje a Macedonia y a Acaya, a esas dos provincias, al otro lado del mar, ¿no? Bueno, vemos que llegan a Troas, a este puerto,
Y Pablo tiene una visión durante la noche, un hombre macedonio que estaba parado suplicándole mientras le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hablamos el domingo pasado qué importante es estar abierto a la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos planes, queremos llevar nuestros planes a cabo y no hay nadie ni nada que nos aparte de nuestros planes, ¿no? Somos rígidos, somos de ideas fijas y somos tercos y nos obsesionamos con las cosas que queremos hacer. Y creo que el cristiano no puede ser así. El cristiano, la mujer cristiana, el hombre cristiano tiene que ser un hombre abierto a la voluntad de Dios, a la guía del Espíritu, ¿verdad? Y recordáis lo que el Santiago decía en su carta, ¿no? Aquellos que dirán: vosotros que decís mañana iremos a tal ciudad y compraremos, haremos esto y lo otro, ¿no? Y más bien haríais en decir: si Dios quiere, iremos a tal sitio, haremos esto, haremos lo otro. Y esa es la actitud de los cristianos, ¿no? Es la actitud de Pablo y de los apóstoles, ¿no? Tienen unos planes, quieren predicar en Asia, el Espíritu se lo impide, y al final, en esa noche, ese varón macedonio, esa visión, ese sueño, le dice: pasa y ven y ayúdanos y predícanos, ¿verdad? Entonces, también nosotros en nuestra vida tenemos que ser sensibles. Es mejor que no hagamos nuestra voluntad, si está en conflicto con la voluntad de Dios, es mejor que estemos abiertos a que Dios obre en nuestras vidas, nos dirija y nos guíe en nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos hablado de eso también el miércoles aquí, de que cuáles son los medios. Pues la oración, es ser una persona humilde, sencilla, ¿no? Sumisa a la voz de Dios y estar dispuesto a cambiar todo aquello que Dios quiera cambiar en nuestras vidas, ¿verdad? Dios abre, cierra puertas, nos habla a través de personas y a través de circunstancias, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo le habló el Espíritu a Pablo antes de aparecerse el varón macedonio, ¿no? Entonces pasa a Macedonia, ayúdanos. Dios deseaba que Pablo fuera a Macedonia y Dios usó una visión para transmitirle este mensaje. Bueno, quizá no pase esto en nuestras vidas, quizá no tengamos una visión, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero Dios, sinceramente, obra en nuestras vidas, nos dirige, abre y cierra puertas. Simplemente ser sensible a la voluntad de Dios, ¿no? No se trata de probar a Dios, no se trata de tentar a Dios, pero se trata de decir: Señor, si no quieres que entre por esa puerta, ciérrala. Que suceda algo, porque soy torpe, en el cual pueda ver que esa no es la voluntad, que no tengo que hacer eso simplemente. Y estar dispuesto después a obedecer, claro. Porque si Dios cierra las puertas, ¿verdad? Nos pone obstáculos, y nosotros, a pesar de los obstáculos y a pesar de las puertas cerradas, queremos hacer nuestra voluntad, pues ya veremos en qué acaba todo eso, ¿no? Pablo no pierde el tiempo. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, ¿no? Entonces, una vez que sabe lo que tiene que hacer, lo hace. Una vez que sabe lo que tiene que hacer, lo hace. Y así también deberíamos ser nosotros también. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo inmediatamente, ¿no? ¿Verdad? Toman el primer barco que Dios tenía allí preparado, los vientos les son favorables, y a partir de aquí, como dije el otro día, bueno, lo adelanté el miércoles, se usa el nosotros, ¿verdad? Este pronombre, este plural, nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, Lucas está aquí. Lucas está aquí. Y entonces Lucas es el escritor, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahora, a partir de aquí, es nosotros, siempre nosotros. ¿Por qué? Porque el que escribe está presente. Hasta aquí lo ha relatado en segunda persona, ¿verdad? Hablando de ellos, ¿no? Segunda persona del plural, o de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos, ellos, pero ahora utiliza nosotros. La primera persona, ¿verdad? Del plural, ¿no? Nosotros, porque Él está. Entonces tenemos aquí un escrito de alguien que es testigo de estos hechos, testigo presencial de todo lo que va a suceder. Hemos dicho que para Dios no hay coincidencias, no hay casualidades. Dios gobierna todas las cosas, en nuestra vida también. Todo lo que sucede en nuestras vidas. Y sabemos que este viaje a Troas tenía también, no solamente como objetivo de Troas ir a Macedonia, sino también el objetivo, como hemos visto antes, de encontrarse con Lucas, ¿verdad? Ahora tenemos un equipo de 4
aquí, de 4 misioneros. A partir de aquí se usa en nosotros, lo que nos hace suponer que Pablo encuentra a Lucas allí. Y resulta evidente suponer que Lucas ya era cristiano, ya tenía cierta experiencia en la evangelización, y se lo encuentran allí, ¿no? ¿Cómo encuentran a Lucas en Troas? Este es también es un misterio, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo encuentras a alguien en una ciudad? Alguien que desconoces, ¿no? Alguien que Dios ha preparado ya para ir contigo. Bueno, pues son los caminos de Dios. Hemos dicho que los caminos de Dios son mayores, sus pensamientos, sus caminos, ¿verdad?, que los nuestros, y que la voluntad de Dios, Dios la va realizando cada vez que vamos caminando y Dios va haciendo su voluntad en nuestras vidas, ¿no? Está claro que este encuentro entre Lucas y Pablo y los demás no estaba planeado, porque Pablo no pensaba ir a Troas, Pablo no pensaba ir a Macedonia. Entonces el Espíritu le guió a Troas, y en Troas estaba Lucas, que él iba a escribir este libro también, ¿verdad?, que iba a escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo le llevó a él y a su compañero Silas a este lugar, y podríamos decir que de forma ciegamente, ¿no? Y es verdad que nos hemos encontrado a personas en nuestra vida que han pasado por esta iglesia, que bueno, es de lo más extraño, ¿no?, cuando uno lo piensa, ¿no? Pues dice, ¿qué hacemos? Por ejemplo, André no está aquí hoy, ¿no?, pero André es de Canadá, y hemos tenido aquí gente de lugares pues, lejanos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto es casualidad. No, no es casualidad. Dios permite que nos crucemos o se crucen personas en nuestra vida, y algunas tienen un papel que hacer en nuestra vida, y algunas personas de las que se cruzan en nuestra vida tienen un papel relevante en nuestra vida, o nosotros tenemos un papel relevante en sus vidas, ¿verdad? Dios hace que se crucen las personas, los caminos, y se va cumpliendo la voluntad. No conocíamos a Yolanda, ni conocíamos a Farita, no nos conocíamos nosotros tampoco, ¿no? ¿Verdad? ¿Y quién nos une? ¿Quién nos hace conocernos? Y a Rafael, ¿no? Los que estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué se ha abierto esta iglesia? ¿Por qué nos conocemos personas de tan diferentes lugares? O algunos sois de aquí, yo os conocíais antes, pero muchos de nosotros no. ¿Por qué? Es Dios, ¿verdad?, haciendo su voluntad, cruzando vidas de personas, uniéndolas, llevándolas a Cristo Jesús, creando una nueva sociedad, creando una nueva iglesia, creando una nueva comunidad, ¿no? Es el Señor. Y eso los cristianos no decimos, es casualidad. No, no, sabemos que no es casualidad, que hay una causa. Es causal, no casual. Hay una causa, y esa causa es el Señor mismo y su voluntad, muchas veces para nosotros inexplicable, muchas veces para nosotros incomprensible, pero es la voluntad de Dios que para Él, por supuesto, es comprensible y tiene un propósito. ¿Cómo se encontraron en Troas? No lo sabemos, pero el encuentro fue planeado de antemano por Dios, fue una cita divina que Dios había ideado. Quizá Pablo, cuando hablamos de sanidades, quizá Pablo sufrió una recaída de su enfermedad. Puede ser, ¿verdad? Porque Pablo tenía un aguijón en su carne. Era un hombre que podía orar por otros y sanarles, pero él no podía sanarse. Y en 1 Corintios escuchamos como pide a Dios, Señor, si es posible, quita de mí este aguijón. Hasta 3 veces se lo pidió. Y Dios le dijo que bástate mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Entonces, ante aquellos que nos dicen que el cristiano debería ser siempre sano y estar siempre saludable, la Biblia nos dice que muchas veces Dios se fortalece, ¿dónde? En la debilidad del cristiano. Y entonces el apóstol Pablo dice, sí, es verdad, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque dependo de Dios, porque busco al Señor. Entonces, cuidado con aquellos que nos dicen que el cristiano siempre debería estar sano. Hombre, uno de los mayores cristianos, el apóstol Pablo, pues sufrió una enfermedad de por vida, y había propósito, y tenía sentido aquella enfermedad en su vida, ¿verdad? Recaería Pablo en su enfermedad, y en Troas buscaría un médico, y diría, ¿conocéis a un médico? ¿Sabéis a alguien que me pueda atender? Porque no penséis que el apóstol Pablo, y Lucas mismo era médico, es que Lucas es médico, ¿entendéis? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser una razón? Podría ser. Podría ser recaído, buscar un médico y resulta que se encuentra con lo que dice, hombre, qué casualidad. No, ya estaba planeado. Ya estaba planeado de antemano, ¿verdad? De encontrarse con Lucas.
Bueno, podría ser de otra forma, ¿verdad? También, podría haber sucedido otra cosa. Pero no nos extrañe, porque en esta parte del mundo, donde está Troas localizado, están las ciudades más importantes donde se enseñaba medicina en aquel tiempo. Vete tú a saber si Lucas había estudiado en Quíos o en Pérgamo, que eran dos ciudades donde estaban las facultades de medicina más importantes en aquel tiempo. Troas no estaba lejos, quién sabe también, ¿verdad? Esto simplemente son ideas, quién sabe. Quizá Lucas había estudiado medicina en alguna parte del mundo griego, de aquella zona del mundo. Ahora, Pablo, Silas, que ocupa el lugar de Bernabé, ¿recordáis? Timoteo, al joven que han encontrado, que su abuela y su madre habían educado en la fe, acompaña. Entonces ahora tenemos 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas el médico. Tenemos un equipo de 4 misioneros, ¿no? Que se embarcan para Samotracia desde Troas y después Neápolis y allí hasta Filipo. Filipo era una ciudad importante, ¿verdad? Y la carta a los filipenses que tenemos es una carta preciosa. La carta a los filipenses dicen que es la carta del gozo cristiano. Esa carta donde el apóstol Pablo dice, gozaos, regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Le llaman la carta del gozo cristiano. Es la carta que el apóstol Pablo escribió posteriormente a la iglesia que estaba en Filipos. Esta iglesia a la que van ellos ahora a evangelizar, ¿no? ¿Verdad? Y la ciudad había sido reconstruida, un poco de historia, ¿vale? Alrededor del año 356 a.C. y fue bautizada en honor a Filipo de Macedonia. Por eso la ciudad se llamaba Filipos. ¿Quién es Filipo de Macedonia? Todos habéis escuchado hablar de Alejandro el Grande, ¿no? Filipo era el padre. Entonces esta ciudad lleva el nombre del padre de Alejandro el Grande, que conquistó, bueno, casi todo el mundo de aquel tiempo. ¿Eh? Sí. Entonces Filipo, Alejandro Magno. Y nosotros en un viaje que hicimos a Grecia, en un Museo Panda, Alba y yo, ya hace unos años, pues estuvimos muy cerca de la ciudad, pero visitamos la tumba de Filipo, impresionante, que es como la tumba de Tutankamón, ¿no? Es una de las pocas tumbas que encontraron entera. Y hay un montón de oro, de cosas y tal, y esta la visitamos Alba y yo, y fue una experiencia muy bonita. Sé que a mí me gusta mucho la historia, estábamos cerca y fuimos a visitar esto. Estábamos en una aldea pequeña. ¿De Filipo o de Alejandro? De Filipo. La de Alejandro no se sabe dónde está, no se ha encontrado. Entonces, esta era una ciudad importante, Filipo. Era una colonia romana y disfrutaba de 3 privilegios. No estoy seguro, quería ver si Almuñécar llegó a ser una colonia romana, creo que sí, pero no estoy seguro, ¿vale? Tendría que mirarlo, ¿no? Pero ¿qué era una colonia romana? ¿Qué es la diferencia entre una colonia romana a una ciudad que no era colonia romana? Sí, era especial. Sí, pues entonces si Almuñécar era una colonia romana como tal, los habitantes de Almuñécar tenían la ciudadanía romana, ¿no? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero si lo era, tenía la ciudadanía. ¿Qué significaba esto? Significaba 3 privilegios. Libertas, es decir, que tenía un gobierno propio; immunitas, que estaban libres del pago de impuestos al emperador; y ius italicum, es decir, que la ley de aquí era la ley de Roma, la ley de Italia, ¿vale? Entonces, esos 3 privilegios al ser ciudadanos romanos, ¿no? Los gobernantes de la ciudad de Filipo se hacían llamar pretores, eran los magistrados de la ciudad, ¿vale? Si aquí también Almuñécar era colonia, los magistrados eran pretores. Y los pretores se acompañaban de los lictores, que eran unos funcionarios que llevaban varas e infligían el castigo. Entonces estos tenían unos funcionarios que llevaban unas varas que cuando había que castigar a alguien, pues les castigaban con las varas, ¿no? Lo que imitaba el modelo de Roma. Parece que para el apóstol Pablo, Filipo era su iglesia preferida. Y es curioso esto, ¿eh? Después vais a ver que la iglesia preferida de Pablo, porque no quiere más ofrendas y apoyo económico que no venga de Filipos. Por ejemplo, en Corinto el apóstol Pablo trabaja y hace tiendas, no era lo normal, ¿eh? Porque el apóstol Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Pero en Corinto no quiere nada de la iglesia, no quiere ninguna ofrenda de la iglesia, pero de Filipos la acepta con alegría, ¿verdad? La acepta con gozo, ¿no? Solo de Filipos deseaba recibir ayuda. Filipenses 4:10 y 4:15, segunda de Corintios 1, 8 y 9. Y solo en la carta a los filipenses expresa Pablo tan grande gozo. No existe indicación alguna de que esta fuese una iglesia que diese muchos problemas,
con respecto a los judaizantes, a no ser un conflicto entre dos hermanas de la iglesia, ¿no? Evodia y Síntique. Cuando leemos la carta a los filipenses vemos que el apóstol dice, tenéis que arreglaros, las dos sois colaboradoras en el evangelio, habéis trabajado por el evangelio, tenéis que arreglar vuestras diferencias, ¿no? De estas dos hermanas, de estas dos mujeres en la iglesia. Una cita divina, una puerta abierta, ¿verdad? Y un corazón abierto. La puerta abierta para ir a Filipo, a Macedonia, el Señor va a bendecir al apóstol Pablo allí, y ahora un corazón abierto. Qué bonito es esto, ¿no? ¿Verdad? Porque nos dice que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegaron el sábado a un lugar llamado Río Gangites, en las afueras de la ciudad, y probablemente habían preguntado allí, ¿dónde está la sinagoga? Y no había sinagoga en Filipo, no había sinagoga, porque para ver una sinagoga y para plantar una sinagoga hacen falta 10 varones judíos, con sus respectivas familias. Si no hay 10 hombres judíos, no se puede plantar una sinagoga. Y no había, por lo visto, 10 hombres judíos. Era una ciudad donde no había sinagoga. Pero alguien le dice, hay un lugar donde un grupo de mujeres se reúnen para orar, a la orilla de cierto río. Y entonces se fueron allí, ¿no? Se fueron allí. Los misioneros sentándonos, versículo 13, 16, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una de esas mujeres que era gentil y adoraba a Dios, y era de la tierra de Tiátira, de Asia, y se llamaba Lidia. No se menciona marido alguno, de modo que presumimos que era una mujer viuda, una mujer de negocios, que vendía púrpura. Por lo tanto, y nos dice el texto que el Señor abrió su corazón, abrió su corazón. Cuando pensamos en la predicación del Evangelio, pensamos es que esto tiene que ver con las circunstancias de la persona, que ya está tiene muchos problemas, no sabe dónde agarrarse, se agarra al Señor, ¿verdad? Porque en su vida hay muchos problemas, entonces, ¿qué le va a quedar? Agarrarse al Señor. O pensamos que alguien se convierte porque resulta que alguien le ha hablado, y que el que le ha hablado también, tenía tan buenos argumentos, que la persona no podía hacer otra cosa más que rendirse al Señor. Y estamos equivocados. La salvación es una obra enteramente, de principio a final, del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién puede abrir el corazón de otra persona? ¿Quién puede convencer a alguien que no quiera ser convencido? Es más, os puedo asegurar que nadie quiere ser convencido de las verdades del Evangelio. Son locura para el hombre natural. Hablar de la resurrección del cuerpo, hablar de la vida venidera, hablar de los nuevos cielos y la nueva tierra, hablar de lo que estamos hablando aquí al final de los tiempos, eso es locura. Eso es una locura, pero completa. Y la gente, eso le suena a chino. Ahora cada vez la gente conoce más chino, pero como a chino. Y si no, como un cuento chino, ¿verdad? La Biblia es como un cuento chino, está cerrada para aquellos que no han recibido el Espíritu de Dios. Eso es así, es la realidad. Es la realidad. El Señor abrió su corazón. Qué bonito es esto, ¿verdad? El Señor abrió su corazón. Es que lo que vemos a nuestro alrededor y nuestro corazón eran corazones cerrados, con candado, cerrados a cal y a canto al Evangelio. Y si Dios no abre los corazones, no hay posibilidad de salvación. Nadie puede hacerlo, nadie tiene la oratoria, nadie tiene la capacidad, nadie tiene el poder de convicción, ¿verdad? Nadie tiene las herramientas para poder abrir un corazón que está cerrado y es duro como el pedernal. Pero Dios sí abrió el corazón de esta mujer. En palabras de Pablo, del apóstol Pablo, nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, estamos en tinieblas, ¿verdad? Estábamos en tinieblas y el Señor nos trasladó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces siempre está ese contraste, tinieblas y luz. Sin evangelio en tinieblas, con el evangelio en la luz, ¿verdad? Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, el que el Señor abrió su corazón fue un fogonazo, ¿verdad? Un fogonazo de luz en el corazón que está en tinieblas. Un fogonazo de luz que nos hace ver y entender que no hay nada mayor, más hermoso
que la persona de Cristo Jesús, que su sacrificio, que su vida perfecta, ¿verdad? Y esto es un fogonazo en el corazón, ¿verdad? Algo que nos ilumina, para iluminación de conocimiento de qué, hablando con alguien hace unos meses y me decía, si yo es que creo, pero tengo más problemas con Jesús, y yo pensando en casa digo, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque fijaros lo que dice este texto, esa luz abre su corazón, ilumina su corazón, ¿para qué? ¿Pero para qué? Para creer, pero es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios que defiende y apunta a la faz, a la obra, a la vida, a la muerte, al sacrificio, a la resurrección de Jesús de Nazaret. Es decir, es en la faz, es en Jesús de Nazaret. Entonces, claro, si tú no entiendes, si tú no crees en Jesús, algo falla. Porque es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. ¿Verdad? En la faz de Jesús. Entonces, es maravilloso pensar que esta pequeña congregación, como la nuestra, la mayoría eran mujeres. Es más, no se mencionan nombres de hombres, pero la mayoría eran mujeres piadosas, que al no haber sinagoga, se reunían a la orilla del río y oraban y buscaban a Dios y adoraban a Dios. Y como en la mente de Dios, como en el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, estaba Lidia y sus compañeras. Y como Lidia era una mujer para sus tiempos, ¿verdad?, adelantada. Porque aunque era viuda, seguía con el negocio de su marido. Vendía púrpura, ¿verdad? Tenía telas en púrpura y vendía púrpura, era un negocio que daba dinero. Y tenía una casa suficientemente grande para hospedar a la iglesia. Ella y su familia fueron bautizados. Entonces ella insistió en que los 4 misioneros se hospedaran en su casa, y al decir, y Lucas tiene que decir, y nos obligó a ellos. Fijaros, cuando el Señor abre un corazón, ¿qué hace? Sentir a aquellos hombres como parte de uno. Y la generosidad, la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad, la generosidad, especialmente con los de la familia de Dios. Y abrió su casa y dijo, no, quedaros, por favor, quedaros en mi casa. Mi casa es vuestra, quedaros cuanto queráis, enseñarnos, predicando, ¿no? Maravilloso, la verdad sea dicha, y es que Lidia no fue muy probablemente la primera conversa en Europa, cuando Pablo escribió a los romanos por el año 56, y seguramente había otras personas que habían estado en el día de Pentecostés, romanos, cristianos o judíos convertidos, y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, les menciona, ella no es la primera convertida en Europa. Tenemos en Romanos 16, versículo 7, mis parientes, los cuales me son muy estimados entre los apóstoles y fueron antes de mí en Cristo, ¿no? Vale. Y Hechos 2:10, Pentecostés nos habla de los cristianos, de los judíos romanos residentes en Jerusalén, ¿verdad? Romanos. Este es el segundo bautismo de una familia, ¿vale? En esta iglesia bautizamos infantes, ¿no? Y muchos nos han dicho, como los católicos. No, como los católicos no. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, este es uno de los textos donde está, no implícito, pero explícito, ¿vale? No implícito, explícito está en el texto, ¿no? O podemos sacarlo de aquí. Este es el segundo bautismo de toda la casa, de toda una casa que Lucas relata. ¿Cuál fue el anterior? ¿Sabéis cuál fue el anterior bautismo donde Pedro bautizó a toda una casa? Cornelio, el centurión Cornelio. El centurión Cornelio. ¿Sabéis lo que significa una casa? La palabra para casa en griego es oikos. Esa palabra oikos no solamente nos habla en muchas ocasiones de familias con hijos, pero una casa en el Nuevo Testamento implicaba no solamente los dueños, sino sus esclavos y todo lo que había en la casa, todas las personas que había en la casa. Y personas como Lidia, que tenían dinero, tenían esclavos, porque la esclavitud era algo normal en aquel tiempo. Y Cornelio tenía esclavos, tenía siervos. Y esos siervos
pues tendrían hijos también, ¿verdad? Toda la casa fue bautizada. Toda la casa de Cornelio, toda la casa de Lidia fue bautizada. Y después vamos a ver otra casa que se bautiza. ¿Cuál es la tercera? La del Cupidón. No, la de... Carcelero. La del carcelero de Filipo. Aquí también la veremos también. Otra casa entera. El carcelero de Filipo no era el que no era el que estaba a la puerta de la... Era el que tenía, ¿verdad?, la autoridad, la responsabilidad sobre la cárcel. ¿Vale? No era el carcelero que echaba la llave, sino el que tenía toda la autoridad. Entonces, esta palabra. Lidia invitó a Pablo y a sus compañeros a su casa, que probablemente, como he dicho anteriormente, se convirtió en lugar de culto, en lugar de la iglesia. En Filipos se convirtió la casa de Lidia en ese lugar, ¿verdad? Como lo conocimos aquí en el apartamento de Lola, ¿no? ¿Cuál era el lugar donde la iglesia se reunía? El apartamento de Lola, ¿verdad? Pues aquí tenemos la casa de Lidia, que es donde la iglesia se reunía, allí en Filipos, ¿no? Una vez que el Señor abrió su corazón, abrió su casa al Evangelio también, con lo cual empezó a mostrar el amor práctico con su hospitalidad. Cosas que me animan en este pasaje para acabar, ¿vale? Cómo Dios dirige las cosas. Cómo todo lo que sucede en nuestras vidas tiene sentido y tiene propósito. Señor, ¿por qué no me permites predicar en Asia? Si soy un apóstol, vengo a predicar y tú no quieres que predique aquí. Había otro lugar donde tenía que predicar antes. Había una prioridad, que era llegar a Filipo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo obedece, no predica, y en Troas la visión se le aparece y dice: pasa y ayúdanos. Dios tenía control de ese viaje, de principio a final, ¿vale? Abrió una puerta, cerró una puerta y abrió otra puerta por donde había que entrar. Así también es en nuestras vidas. Tenemos que ser sensibles a las puertas que Dios cierra y a las puertas que Dios abre, ¿verdad? Cómo Dios abrió el corazón de esta mujer. Cómo Dios abrió el corazón de esa mujer. Y tú me preguntas: ¿cómo puede creer mi marido, mi esposo, o mis hijos, o mis nietos? ¿Cómo pueden creer los que me rodean? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que decirles? Ora. Ora sin cesar. No tires la toalla. No pienses que porque tú ya les has hablado, ya no hay nada que hacer, es un caso perdido. No. Nadie es un caso perdido, porque Dios puede abrir su corazón, tiene poder para hacerlo cuando y como quiera. ¿Y cuál es nuestra obligación? Hacer lo que podemos. Nosotros no podemos abrir el corazón, pero ¿qué podemos hacer? Orar, hablar cuando nos lo permitan y pedir al Señor: Señor, tú puedes, si quieres, abre su corazón. Y el Señor abre corazones. La prueba eres tú y yo, que abrió nuestro corazón. Entonces, Dios abre corazones. Cuando Dios abre los corazones, abre nuestros hogares. Y nos hace entender la familia, la nueva familia que tenemos, ¿verdad? Y muchos de nuestros hogares haríamos bien, ¿verdad? No siempre se puede, hay diferentes circunstancias, pero debemos abrir el hogar al Evangelio, si se puede. Abrir el hogar al Evangelio, ¿verdad? Para que nuestras casas también sean casas donde se predique el Evangelio y donde se escuche el Evangelio. Haríamos bien en practicar la hospitalidad entre nosotros y con otros, ¿verdad? Porque es algo natural que sale después de que conocemos al Señor. El Señor nos ayude a ser sensibles a su guía, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a creer de verdad que el Señor abre solamente los corazones, y que el Señor nos ayude también a abrir nuestras casas y a practicar la hospitalidad, que es algo realmente precioso, bonito entre nosotros, y también con aquellos que no son creyentes, con la oportunidad de predicarles el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, todo el poder y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.